¿qué hubiera pasado? Ese sector La Pedrera es un buen ejemplo, ¿ves? Ese sector La Pedrera se crea en primer lugar porque es una cantera, se llama La Pedrera, porque los constructores por décadas sacaron piedras de ese sector de manera indiscriminada, jamás establecieron ningún mecanismo de prevención para estabilizar ese terreno, y hace 40 años colocaron unos contenedores a unas familias a vivir allí precisamente porque habían resultado damnificados por un problema de lluvias en la ciudad. Y le dijeron, en unos pocos meses los vamos a llevar a un sitio más digno. Y así fue que creció el barrio del sector, los 6 planes del sector La Pedrera en Antímeno. En un gobierno de la Cuarta República, yo no tengo ninguna duda, en un gobierno del pasado, de un gobierno que fue el que arrojó a esas personas a vivir en esos terrenos de riesgo, se hubieran contado por centenas, desafortunadamente, quizás por miles, los muertos por acción de esta tragedia. Tuvimos algunos lamentables fallecimientos, 23 fallecimientos en la ciudad de Caracas, pero ¿cuántas miles de vidas se salvaron por la acción del gobierno revolucionario, por la acción del gobierno bolivariano? Ahora, La Pedrera no es el único caso, está el Junquito, hay otras zonas de Caracas Sí, muy vulnerables, que puede repetirse algo similar, ¿no? Por eso que yo te decía que nunca en los últimos 50 años Caracas había sido tan afectada de forma tan global por la acción conjunta, por la acción de la naturaleza, por la acción de las aguas, de las lluvias tan intensas que cayeron, que también es posible que sea una consecuencia de la acción del capitalismo, el calentamiento global, los cambios climáticos, y también por la acción directa de esa grosera intervención de la ciudad que dividió la ciudad en 2 sectores. En una ciudad la llamada Caracas formal, que cuenta aproximadamente con el 60% de la población de la ciudad, y la llamada Caracas informal, que realmente era una Caracas como en las novelas de Gogol, de las almas muertas. Eran miles y miles de personas sometidas a la anomia. Esa acción generó, bueno, la carretera vieja Caracas-La Guaira. En la carretera vieja Caracas-La Guaira vive la población de Carora, por ponerte un ejemplo del estado Lara. El Junquito completamente, desde hasta el kilómetro 17 tenemos áreas de riesgo importante en el Junquito. Todo el llamado eje Gramovén en la parroquia Sucre de Federico Quirós, La Cubana, Tamanaco, Tamanaquito, Caricuao, áreas de Caricuao también están afectadas, La Vega, Cota 905, sobre todo en los sectores populares que se vieron afectados. En el Junquito 10 familias fueron desalojadas hace poco. Sí, ¿no? Afortunadamente nosotros tenemos 31 salas de riesgo que funcionan con los consejos comunales, el gobierno del Distrito Capital con la acción de los bomberos, la permanente vigilancia de cauces y quebradas. Esa es otra cosa que poco se dice, que no lo va a decir en modo alguno la canalla mediática. Caracas está atravesada por más de 302 cauces de quebrada que de forma periódica tendían a desbordarse, sobre todo por la falta de mantenimiento, porque no eran quebradas que se habían limpiado, y con todo el caudal de agua que cayó en los meses de septiembre, noviembre y diciembre del año pasado, las tragedias las dificultades que conseguimos no fueron por desbordamiento de quebradas, fueron principalmente porque, bueno, la tierra se saturó con tanta agua, la gente por lo general vivía en cauce y en lecho de quebrada, y eso fue lo que generó los riesgos tan grandes en las viviendas. Mucha gente imaginaba una tragedia de esas características asociada a un terremoto, ¿no? Por eso sigue siendo el terremoto lento. Pero si ni tan lento, porque nos llevó a casi 15.000 familias a ponerlas en refugios dignos en un lapso de semanas. Ahora, si se repiten las lluvias del año pasado, se van a juntar los damnificados del 2010 con los del 2011, ¿no? Sí, es cierto. Nosotros estamos ahorita en un proceso de adecuación de refugios para la nueva temporada de lluvia, que realmente no hemos tenido mucho descanso entre la temporada de lluvia atípica que tuvimos en septiembre y en noviembre del año pasado, con la nueva temporada de lluvia que está por comenzar. Mantenemos la vigilancia permanente sobre los lechos, los cauces de quebrada. Mantenemos la vigilancia permanente sobre las invasiones para evitar que estas invasiones continúen ocurriendo y generar aún más riesgo todavía. Afortunadamente también se viene cumpliendo aceleradamente el proceso de construcción de vivienda en la ciudad de Caracas. En Caracas necesitamos construir aproximadamente 25.000 viviendas en este periodo de 2 años, y mientras ese proceso vaya ocurriendo, las personas van a estar siendo llevadas. Ya todas las personas de todos los refugios tienen su vivienda preasignada, tienen al menos las personas que están en los refugios ya se sabe a dónde van y cuándo van a su vivienda, y en ese sentido vamos a estar preparados acondicionando nuevos refugios y ocupando los espacios de los refugios de aquellas familias que ya hayan sido llevadas a sus viviendas. Jorge, la oposición dice que esto ha estado marcado por la improvisación, porque esos refugios debieron haber estado construidos hace mucho tiempo, porque toda esa tragedia era previsible. Mira, Ernesto,
Para la oposición, los sectores populares de Caracas jamás existieron. Yo siempre he hecho el cuento, creo que alguna vez te lo conté a ti también en esas reuniones que hemos tenido de trabajo, que todo el sector de San Agustín del Sur, donde está Hornos de Cal, La Charneca, que además es un sector tan lleno de vida y de expresiones culturales, de nuestra música afrocaribe, todo ese sector, en unos mapas de entes gubernamentales de la Cuarta República, decía zona verde. Es decir, esa montaña que está allí, que está poblado por aproximadamente 40, 50 mil personas, decía zona verde. Y así fue el tratamiento, como la novela Saigon, como las almas muertas, el tratamiento que recibió de forma permanente, que recibieron de forma permanente los sectores populares. Ahorita recurren a una estrategia demagógica, ahorita tratan en lo posible de contradecir cualquiera de las iniciativas que el presidente Chávez introduce para las mejoras de la ciudad y para las mejoras de las personas que viven en esta ciudad.